Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 2 del curso Comprensión de Lectura. Les recuerdo que es un curso de modalidad virtual, ¿verdad? Que utiliza material audiovisual para que se ayuden y podamos ir y conformando un proceso para poder llegar a ser críticos en esta parte de comprensión de lectura e ir pudiendo desarrollar la habilidad de comprender. Entonces, bueno, les recuerdo que son 5 sesiones y la primera se trataba sobre la importancia de la comprensión, qué es la comprensión de lectura, cómo poder desarrollarla más o menos. Si no han visto la sesión uno, les recomiendo visitar el video de la sesión uno para que también puedan estar al tanto y podamos ir teniendo el proceso. Lo importante es ver todas las sesiones y ojalá en el orden en que están, ¿verdad? Que sería de la uno a la 5. Ok, vamos a hacer un repaso de la sesión anterior. Teníamos que a la hora de leer un texto, tenemos que deducir qué es lo que ese texto me está diciendo, digamos, eh, o sea, qué es lo que yo puedo deducir verdaderamente de que todo eso que estoy leyendo, qué es lo que me dice. Hay algo que me está diciendo, ¿verdad? Puede ser una idea general, así la podemos llamar. Es como una idea principal que está detrás de todo eso que se está leyendo y que esa idea está complementada por otras ideas que son como secundarias. Entonces habíamos hecho más o menos el ejercicio de relacionarlo con algo, con una imagen, con algo visual. Entonces yo les planteé esta figura que estamos viendo ahí, que son un montón de figuritas, que por eso les puse colores diferentes para que puedan distinguirlas, que son distintas y que además alrededor se puede formar una sola figura. Ese espacio ahí que ustedes ven del color del fondo, que es porque las figuras no aparecieron a la hora de pasar la presentación a la computadora, pero ahí eso estaba relleno también. Pero entonces digamos que esa figura encierra, ¿verdad? Todas las que lleva adentro. Y esta figura grande que encierra todas esas figuras sería como esa idea principal. Y que por dentro está complementada o alrededor, digamos, en el caso de los textos, por muchas ideas que son más pequeñas, que son secundarias. Pero para entender verdaderamente ese texto, lo que debemos hacer es sacar cada una de esas ideas pequeñas, secundarias, poder analizarlas, comprenderlas, cuál es su relación con esa figura grande que encierra todo lo demás y además después unirlas para poder entender el texto, como un texto, como lo que es. Sin embargo, este texto no va a ser una suma de un montón de ideas, sino un montón de ideas que están complementadas, ¿verdad? No solo están juntas, sino que además se complementan, porque tienen alguna relación. Y aunque yo sé que esto suene un poco complicado, no lo es tanto, poco a poco vamos a ir mejorando los ejercicios, cada vez haciéndolos un poco más prácticos. Pero estas primeras sesiones son un poco, ¿verdad?, de la idea de qué es lo que significa comprender eso. Entonces, bueno, vamos a continuar ya con lo que compete a la sesión 2. Y para esta sesión yo les tengo unos ejercicios ya propiamente con unos textos, ¿verdad? Entonces vamos a ver este. Estos textos son de un cuento que se llama El aprendiz de brujo. Y es un cuento muy bonito, ¿verdad? Con estos textos pequeños más o menos van a darse una idea de qué es el cuento. Entonces, bueno, les leo el texto uno. Si son mejores leyendo, lo leen. Si algunos son mejores escuchando, pues lo escuchan. Por eso tenemos las dos modalidades. Ok, dice. Cuando el joven se vio solo, decidió entrar en el laboratorio del brujo. ¡Qué experiencia tan excitante! Allí estaban las redomas en las que el brujo realizaba sus mezclas. Allí estaban los libros llenos de fórmulas mágicas, y allí estaban el gorro y la varita mágica del brujo. Lleno de emoción, el aprendiz tomó la varita, tomó el gorro, buscó en un gran libro un antiguo conjuro y dirigiéndose a una escoba que había en un rincón, pronunció unas palabras mágicas. Ok, ya ustedes más o menos me pueden estar pensando de qué se trata el texto, ¿verdad? Es un texto transparente, sencillo. Me habla básicamente de un aprendiz. Sin embargo, en este texto, aunque no me diga, aunque no me hable propiamente del brujo, solo lo menciona, yo sé
que había un brujo, ¿verdad? También. Porque todo este lugar, ¿verdad? Me hablan de un lugar, por ejemplo, que era el laboratorio del brujo. Me hablan de cómo era ese lugar, me hablan de qué tenía. Ahí dice que estaban las redomas, donde hacían las mezclas. Me dice que estaban los libros llenos de fórmulas mágicas. Em, me dice que había un gorro y una varita. Me dice que el aprendiz tuvo toda una experiencia muy excitante, ¿verdad? Me dice que el aprendiz tomó el gorro y tomó la varita, y aunque no me dice que se la puso, uno deduce que se la puso, ¿verdad? Bueno, el gorro. Y dice que buscó un gran libro, un conjuro, y le hizo ¿verdad? Pronunció unas palabras mágicas ahí en una escoba, o un hechizo. Este, mm, y entonces vamos a ver cuál es la idea principal, ¿verdad? La idea principal de este texto. Sería, vamos a ver, yo lo que hice fue marcar esta partecita en rojo. No precisamente la idea principal es algo que uno agarra del texto y lo saca así como está, sino muchas veces hay que deducirlo, hay como que sacarlo de todo lo que uno lee y sacar la idea. En este caso, yo lo que hice fue marcar el primer reglón y la mitad del segundo. ¿Por qué? Porque en esos dos reglones me resume todo lo demás. Dice, cuando el joven se vio solo, decidió entrar en el laboratorio del brujo. Qué experiencia tan excitante. Que ya me está poniendo que es el joven que estaba solo, que entró a un laboratorio del brujo y que además esa experiencia que él vivió ahí adentro fue excitante. Y todo lo demás ya lo que me hacen es describir esta experiencia, describir este laboratorio. Ya lo demás son descripciones. Por eso es que lo demás son ideas complementarias de esta. Porque lo que hace lo otro, o sea, todo lo demás que hay en ese texto, lo que hace es como afianzar esto que ya me dijeron en el primer reglón y en el segundo, que la experiencia era muy excitante. Entonces ahora necesitan hacer que yo al leer esto pueda sentir que de verdad la experiencia fue excitante, pueda comprender más o menos que el aprendiz vivió emocionado ese momento. Pero ya eso complementa lo que ya me dijeron, qué experiencia tan excitante, y ya ahí dice eso. Entonces por eso yo marqué esto como una idea general. Este ejercicio que estamos haciendo, es más o menos esto que yo les pongo acá. Sería como sacar una idea principal, ¿verdad? Que está con las letras rojas. Cuando el joven se vio solo, decidió entrar en el laboratorio del brujo. Qué experiencia tan excitante. Y hacer lo demás como complementos. Entonces, por ejemplo, ahí me mencionan que el aprendiz tomó cosas. Después, que con un libro pronunció unas palabras mágicas. Y además me describen los objetos del lugar. En esos tres cuadritos ahí está todo lo demás del texto, ¿verdad? Entonces eso es comprender el texto, básicamente poder entender esa idea principal, ¿verdad? Del aprendiz, de su experiencia y del lugar, y entender todo lo demás importante, digamos, porque es importante, pero como un complemento de esto, como unas ideas secundarias de esto. Eso es importante hacerlo porque, como yo les mencionaba en la sesión anterior, muchas veces alguien habla muy bonito, pero verdaderamente no me está diciendo nada. Entonces, para más o menos ir aterrizando esa frase mía, ¿verdad? Bueno, no sé si la escuché de alguien, entonces ya no sería mía, tal vez se la haya escuchado, pero yo la digo mucho. Entonces, podemos ver esto. Vamos a ver, digamos que esto suena muy bonito. Allí estaban las redomas en las que el brujo realizaba sus mezclas, allí estaban los libros llenos de fórmulas mágicas, allí estaban el gorro y la vareta mágica del brujo. Sí, suena muy bonito, pero lo que simplemente está haciendo es describiendo un lugar. ¿Verdad? No me está diciendo gran cosa, o sea, solo está describiéndome un lugar emocionante, ¿verdad? O sea, la idea principal es que era un lugar emocionante, ¿verdad? Muchas veces alguien habla mucho, mucho y uno se va y se enreda, pero lo que me está diciendo es una idea, ¿verdad? Y a veces esa idea no es buena incluso para nosotros. Pasa mucho con los políticos, ¿verdad? Los presidentes hablan y la gente va y vota y todo, y a veces lo que están diciendo de fondo es algo que no precisamente nos conviene. Entonces es algo parecido, solo que en este caso son de ahí, así son los textos, ¿verdad? Es el arte de la escritura, de la poesía y de todas esas artes literarias. Algo que también quiero rescatar de este texto y que les quiero recomendar es que muchas veces yo sé que hay palabras que no se entienden. Por ejemplo, allí estaban las redomas. Bueno, yo en mi caso personal nunca había escuchado esa palabra, redomas. No sé si alguno de ustedes, sí, pero
lo que quiero llegar con esto es que muchas veces, aunque no entendamos una palabra, podemos comprenderla o comprender lo que significa por lo demás que está alrededor, porque vean lo que dice aquí. Allí estaban las redomas en las que el brujo realizaba sus mezclas. O sea que ya, aunque yo no sepa o no supiese que eran redomas, ahora sé que son como los envases en donde se realizaban las mezclas, ¿verdad? Entonces muchas veces hay gente que me dice, es que no entiendo esto porque no sé qué es esta palabra, pero muchas veces uno se puede brincar una palabra o puede seguir leyendo y ya entendió más o menos qué es. Eso es importante, ¿verdad? También es una habilidad en la parte de comprensión de lectura. Porque si nos quedamos frenados por una palabra que no entendimos y no tenemos un diccionario a mano o alguien que nos explique qué es o un teléfono para buscar, de ahí ya quedamos ahí, ¿verdad? Y es importante poder avanzar siempre. Ok, este texto, por decirlo así, tiene una sola idea principal, porque de todo lo que me habla el texto, me habla algo que va alrededor de esto, de la experiencia del aprendiz en el laboratorio del brujo, ¿verdad? Y todo está alrededor de eso. O sea, tienes una sola idea principal, sin embargo hay textos que podrían tener dos. Entonces, por eso en esta sesión 2, como todo calza, en esta sesión 2 yo les puse dos textos. Y el segundo tiene dos ideas principales. Así que vamos a ver este otro. El texto 2 dice, es del mismo cuento. Hace mucho tiempo, en un lejano país, vivió un brujo que tenía fama de ser el hombre más sabio que había muchas millas a la redonda. Pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando los viejos libros y luego, en el laboratorio, ensayaba nuevos conjuros y creaba pócimas nuevas. Tenía ese brujo un joven aprendiz que le hacía las labores domésticas y le ayudaban en el laboratorio. Era un muchacho despierto cuya mayor ilusión era llegar a ser en el futuro un gran brujo como su maestro. Ok, ¿por qué tiene dos ideas principales? Porque digamos que si fuésemos dos personas las que lo leemos, yo le diría a una persona, bueno, yo leo la primera parte que habla el brujo y usted lee la que habla del aprendiz. ¿Verdad? Es como un límite. Entonces, ahí voy con las dos ideas principales. Está esta parte, la primera del párrafo que dice, hace mucho tiempo en un lejano país vivió un brujo que tenía fama de ser el hombre más sabio que había en muchas villas a la redonda. O sea, me dice que en dónde y más o menos cuándo. ¿Cuándo? Que hace mucho tiempo. ¿Dónde? En un lejano país. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Vivió un brujo. ¿Qué tenía el brujo? Fama de ser el hombre más sabio del mundo. Y hasta el momento, más sabio del mundo no, más sabio que había en muchas millas a la redonda. Y hasta el momento todo está relacionado al brujo, ¿verdad? En cuándo vivió, en dónde vivió, cómo era. Después, ¿qué hacía? Pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando los viejos libros. Y luego en el laboratorio ensayaba nuevos conjuros y creaba nuevas pócimas. Hasta ahí todo me están hablando del brujo. Sin embargo, a partir de ahí, dice, tenía ese brujo un joven aprendiz. Ok, digamos que hasta ahí yo puedo decir que todavía me está hablando del brujo, que tenía un joven aprendiz. Pero resulta que lo que viene, que son los complementos, ya me están hablando del aprendiz. Dice que que le hacía las labores domésticas. O sea, ya es el aprendiz. El aprendiz es el que le hacía las labores domésticas al brujo. Y le ayudaba en el laboratorio. Era un muchacho despierto. O sea, ya todo de ahí para abajo me están hablando ya no del brujo, sino del aprendiz. Era un muchacho despierto cuya mayor ilusión era llegar a ser en el futuro un gran brujo como su maestro. Entonces, este texto lo podemos deducir en dos ideas principales. El brujo y la otra, un joven aprendiz. Que por supuesto estas ideas principales, ¿verdad? O temas principales tienen ideas secundarias o complementarias que me complementan esto, ¿verdad? Y por eso hacemos de nuevo este ejercicio de dividir esas ideas o temas principales, ¿verdad? En un brujo y un joven aprendiz, que son dos, y además en estos otros cuadritos que están en la parte de arriba, poder determinar cuáles son esas ideas que me complementan lo que me están diciendo. Entonces, en el primer tema principal, que es un brujo, me lo complementa, por ejemplo, cuándo y dónde vivió, ¿verdad? Ahí dice que vivió hace mucho tiempo, eso es el cuándo, que vivió en un lejano país, ese es el dónde, ¿verdad? Este, después me dice que era un hombre muy sabio, ¿verdad? Estoy siguiendo esos cuadritos verdes.
que era un hombre muy sabio. Sí, me dice en el texto que era el hombre más sabio en muchas millas a la redonda. Y después me dice que estudiaba, ensayaba y creaba. O sea que él estudiaba mucho los libros, ensayaba en un laboratorio después de que estudiaba y que además creaba nuevas pócimas. Entonces ven cómo lo podemos resumir en cuadritos, incluso muy pequeñitos, ese texto que se veía mucho más grande. ¿Por qué? Porque obviamente en un texto ya vienen como las ideas un poco más desarrolladas. Entonces ya no me... Aquí, por ejemplo, en los cuadritos yo digo, sí, ahí me dice dónde vivió, pero en el texto dice en un lejano país. Aquí yo digo, era un hombre muy sabio. En el texto dice, era el hombre más sabio de muchas millas a la redonda. O sea, lo que hacen es desarrollarme estas ideas complementarias. Pero lo que me están diciendo es que era muy sabio. ¿Ok? Ya todo lo que le pongamos ahí para adornar eso es complementario, es complemento. Eso es como ponerse un pañuelo el 15 de septiembre, por ejemplo. Es un complemento de la ropa. Es algo extra. Eso es lo que significa complemento, algo extra. Que sí puede ser muy importante. Puede tener mucho significado, ¿verdad? Puede decir mucho, ¿verdad? Sobre la patria, si estamos hablando del pañuelo. Pero además es un complemento. Si se lo quitan, no pasa nada. Eso pasa, digamos, con los textos. Ahora, el segundo, ¿verdad? La segunda idea principal es un joven aprendiz o el segundo tema principal. ¿Qué me dice ese joven aprendiz? Que hacía las labores domésticas. Me dice que tenía la ilusión de ser como el maestro. Y además que era un muchacho muy despierto, ¿verdad? Entonces ya me están describiendo, ya no al brujo, sino al joven aprendiz. Y de esa manera podemos deducir que ese texto se podría dividir en dos. ¿De acuerdo? Porque es difícil hacer una sola idea principal o un tema principal cuando en la mitad del texto me habla del brujo y en la otra mitad en realidad me habla del joven aprendiz. Entonces sacar uno solo del texto es más difícil. Es mejor dividirlo en dos porque toda la primera parte me complementa esa idea de quién es ese brujo, dónde vivía, cómo era. Y la segunda parte me complementa esa idea de quién era ese joven aprendiz, qué hacía y cómo era, ¿verdad? Que era muy despierto y tenía mucha ilusión. Y de esta forma es como desgranamos los textos. Lo que yo les decía de sacar esas figuras que están adentro de la figura grande al inicio de la sesión, ¿verdad? Y de hecho voy a repasarlo aquí. Esta figura, lo que yo les decía de sacar esas figuras pequeñas que están adentro, entenderlas, analizarlas para después comprenderlas como una sola figura, es lo que estamos haciendo al final. Estamos sacando la idea en cuadritos, los cuadritos alrededor relacionados a cada una de las ideas principales, ¿verdad? Que sería como sacar todas las figuras para comprender cada una. Y luego las unimos y nos queda un párrafo, ¿verdad? Que es el texto. Y luego las unimos. Por eso es importante ir haciendo todo en orden, como un proceso. Entonces, básicamente lo que habíamos dicho en la primera sesión y al inicio de esta, lo estamos terminando haciendo con un texto ya un poco, y ya lo van a ver más sencillo, porque ya están viendo que son frases, palabras, pero que están sacadas de ese texto. Una de estas frases me engloba gran parte del texto, por eso es que es una idea. No es solo sacar las palabras como están en el texto, sino es lo que me está diciendo. Entonces, bueno, de esa manera hemos concluido la sesión 2. Si todavía lo sienten un poco complicado, no se preocupen, ¿verdad? Los invito a ver la sesión 3 y son 5 sesiones. No crean que cada sesión va a ser más difícil, no. Pero sí, cada sesión se complementa con la anterior y por eso es importante verlas todas. Y cada vez van a ser un poquito más prácticas también para que ustedes puedan tener cada vez más claro lo que significa esto. Algo así como ir aterrizando estas ideas y esto que les estoy diciendo hasta llegar a la hora de la práctica, ¿verdad? Y son sesiones no tan largas, las pueden ver en cualquier momento y como tienen audio y tienen imagen, las pueden escuchar también y las pueden estar viendo ahí desde las imágenes. Así que bueno, espero que estén muy bien y que todo siga, ¿verdad? Si no está muy bien, que siga mejorando. Y bueno, nos escuchamos en la sesión 3.